Gracias. Ahí sí estamos, ahí sí estamos. Bueno, recuerden a las personas que están conectadas, gracias Sofía también por mencionar que no estábamos grabando, que ahora sí tenemos el chat habilitado para que por ahí interactúen con nosotras, nos pueden contar desde dónde se conectan en este momento las que están aquí en vivo, em, desde qué parte del mundo están en esta llamada en la tarde de hoy. Y bueno, em, yo creo que podemos entrar como directamente en materia, Estefanía, ¿verdad? A mí me gustaría saber, en primer lugar, qué impulsó la creación de este libro y cómo lograste articular tantas voces y experiencias diversas. De pronto, para las personas que no saben cuál es el libro y de qué se trata, contar un poquito qué impulsó la creación del libro, cómo lograron articular tantas voces y experiencias diversas. Sí, bueno, para ofrecer un poco de contexto, quisiera hablar de cómo empieza mi involucramiento en el activismo menstrual. En 2000, Ujú, en 2018, la colectiva que cofundé, llamada Proyecto Mujeres, aquí en Maracaibo, Venezuela, empezó a involucrarse, o empezamos nosotras a involucrarnos en el activismo menstrual, preocupadas porque el contexto de emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, atravesaba en ese momento y sigue atravesando, eh, impactaba las experiencias menstruales sobre todo de las niñas adolescentes. ujú, Y teníamos poca información sobre cómo se estaba produciendo ese impacto, y también veíamos poco interés en abordar esa problemática, en abordar la menstruación como un asunto de derechos humanos y de desigualdad de género en el contexto de la emergencia humanitaria. Entonces decidimos que íbamos a ponernos manos a la obra, meternos en el tema sin haber antes de eso estado involucradas en ningún esfuerzo de activismo menstrual anteriormente, más allá de nuestras experiencias personales como menstruantes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a buscar referentes, encontramos los referentes de las organizaciones humanitarias y de desarrollo que estaban trabajando en Venezuela y que en otros países donde ya llevaban tiempo implementando la acción humanitaria habían desarrollado proyectos o intervenciones relacionadas a la menstruación. Entonces ahí nos encontramos referentes como, por ejemplo, Hayas, Acción contra el Hambre, entre otras organizaciones dentro de lo que se denomina como el sector WASH, agua, higiene y saneamiento, que habían desarrollado intervenciones comunitarias, escolares o de otra índole, especialmente en comunidades en situación de vulnerabilidad, para abordar el ujú, tema menstrual. Sin embargo, como ustedes se podrán imaginar, el enfoque de esas intervenciones era muy higienicista. ujú, Estaban sobre todo destinadas a proveer métodos de gestión menstrual, especialmente la copa y las toallas reutilizables, para poder también garantizar sostenibilidad en las soluciones menstruales en contextos donde hay mucha precariedad económica. ujú, Entonces, bueno, nosotras inspiradas en los únicos referentes que podíamos conseguir en ese momento, desarrollamos nuestra primera intervención escolar. Era una intervención basada en la escuela llamada Niñas Visibles. Entonces, Niñas Visibles, desarrollamos un programa que tenía inicialmente alrededor de entre 6 y 8 sesiones en la escuela. Trabajábamos con niñas adolescentes, pero también con sus compañeros masculinos, con el personal docente, y también hacíamos algunas sesiones educativas con sus padres, madres, representantes y cuidadores. Entonces, esas sesiones hacíamos un esfuerzo multidisciplinario de recolectar información porque no había datos que nos dijeran, bueno, cómo está afectando la menstruación a las niñas y es realmente un problema. De hecho, estábamos dando por sentado que era un problema, pero no habían realmente estadísticas o información cualitativa recabada sistemáticamente que nos dijera que así fuera, ¿no? Lo sospechábamos, pero no, más allá de testimonios
aislados, no teníamos certezas. Entonces hicimos una encuesta que aplicamos a las niñas el bachillerato, de todo bachillerato, desde séptimo hasta quinto año de bachillerato, que en Venezuela básicamente son 5 años. Y también entramos de una con charlas educativas, con actividades lúdicas, con juegos que no solamente abordaban el tema de la menstruación, sino también el cuerpo, la salud sexual y reproductiva de manera también tangencial, un poco de empoderamiento femenino o de activismo feminista, si así lo podríamos. Le llamamos más empoderamiento femenino como una manera de poder entrarles a las escuelas sin llamarlo activismo feminista, y también nuevas masculinidades con los chicos. Entonces, básicamente, desde el principio usamos la menstruación como una puerta de entrada también para hablar de un montón de cosas que nos atañaba como activistas feministas. Y cuando empezamos a recabar la información o a sistematizar la información de las encuestas, cuando empezamos a escuchar realmente a las niñas, a aprender sobre sus experiencias, nos dimos cuenta que el tema no era que faltaban a clases porque no tenían toallas y tampones. Sí, había un porcentaje que era menos del 8% de las niñas había aceptado que había faltado a clases porque no tenían toallas sanitarias para gestionar la menstruación, pero ese no era el Ujú, principal problema. La principal razón por la que faltaban las niñas era el dolor menstrual. Y, no, ujú, y poco se hablaba del dolor menstrual o de los malestares menstruales. Y cuando seguíamos ahondando más, ese dolor en muchos casos, sí, era dolor, pero también era incomodidad frente al miedo de mancharse en clase. Y entonces fuimos como quitándole capas a la experiencia de las niñas y nos dimos cuenta que lo que estábamos aprendiendo de las agencias humanitarias y de las agencias internacionales en otros países realmente al menos no se aplicaba en Venezuela. No parecía que sucediera lo mismo, pese a la gran, no quiero por ello menospreciar la crisis económica. Sí era un factor importante, pero en este caso por lo menos no era la razón por la que las niñas estaban faltando a la escuela o estaban viendo sus derechos ujú, afectados. Era al ujú, final del día el tabú y el miedo y la vergüenza alrededor de la sangre menstrual y de la menstruación en general. Y entonces cuando andábamos también, las cosas que le enseñaban en la escuela, cuando les enseñaban, era muy poco y estaba destinado también a reforzar los mitos que ya traían de su casa en vez de usar la ciencia o poder o más información para desmitificar estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos buscando referentes, que bueno, ¿quién está haciendo algo diferente? Porque nosotras realmente teníamos un conocimiento del feminismo, pero poco habíamos podido acceder a experiencias sobre educación menstrual que tuvieran un enfoque crítico. Cabe destacar que además en Venezuela no hay cátedras de género. Bueno, hay una cátedra de género en Caracas, pero nosotros estamos en Maracaibo. No hay, ujú, vas a las librerías, no se pueden conseguir libros sobre feminismo, mucho menos sobre menstruación. Y entonces, cuando empezamos a hacer vida en el activismo menstrual, dijimos, tenemos que conectarnos con las activistas que están en el resto de Latinoamérica para ver qué están haciendo ellas. Que claramente este enfoque que nosotros tenemos no es el adecuado. Y en una de esas tuve la suerte de coincidir con Carolina alrededor del 28 de mayo en el 2020, en la pandemia, en un webinar que habían organizado unas activistas chilenas. No sé si algunas las conocen, pero la colectiva se llama Cicletada de las Niñas. Organizaban el evento de Cicletada de las Niñas y la colectiva, realmente no recuerdo el nombre, pero era una colectiva de mujeres ciclistas. Y ellas organizaron este webinar enfocado en activismo menstrual y tuve el placer de conocer a Carolina y todo lo que ella dijo realmente por fin resonaba con lo que nosotros estábamos viviendo en nuestra experiencia de educación menstrual.
Y entonces, a partir de que conocimos a Carolina, empezamos a conectarnos también en paralelo con otras activistas y también gracias a Carolina y con otras experiencias de educación menstrual en Latinoamérica, mucho más críticas, mucho más feministas, mucho más decoloniales y con unos enfoques críticos que realmente nos hacían falta. Y eso nos ayudó a hacernos preguntas y a encontrar algunas respuestas sobre las preocupaciones que nosotros estábamos teniendo. Y bueno, creo que para nosotros era muy, en esa ausencia de referentes y de conocimiento escrito, compartible en formatos accesibles, nosotros dijimos, hay que hacer cosas, no solamente porque nosotras nos sentimos muy solas, aisladas en Venezuela, sino porque creíamos que incluso en otros países se podían beneficiar de lo que nosotros estábamos aprendiendo en nuestro contexto. Y de ahí en 2022 tuvimos la oportunidad de contar con Carolina en un programa de acompañamiento. Ella fue como nuestra acompañante y en ese programa desarrollamos o perfeccionamos la currícula de educación menstrual a niñas y adolescentes que habíamos estado implementando en las comunidades. Ya no lo estábamos haciendo en las escuelas, sino en espacios comunitarios, incluso en casas de lideresas comunitarias. Y, y en ese contexto le dije a Carolina, Caro, creo que también debemos como aprovechar lo que estamos aprendiendo aquí, hacer una especie de ensayo y escribirle a otras compañeras que estén haciendo cosas similares a las nuestras, estén haciéndose preguntas similares a las nuestras también, porque no queríamos tampoco dar por sentado lo que estábamos haciendo, sino también exponerlo al mundo para que otras lo cuestionaran y nos enseñaran. Y junto con Carolina, pues decidimos, bueno, ¿cuáles son los temas claves que debemos abordar en esta compilación de ensayos o de artículos? Y hablamos sobre, bueno, abordar la educación menstrual con niñas trans o con niñas LGTBIQ, queer. Ese era un tema que queríamos aprender más y por ende buscamos a una compañera que tenía más experiencia en ello. Eh, Dijimos, bueno, también hay que hablar sobre cómo desafiar el enfoque biomédico occidental, colonial, con el que muchas veces enfocamos la educación menstrual. Y entonces ahí la compañera Laura Contreras aportó un ensayo súper significativo en ese sentido. La propia Carolina escribió un ensayo con la experiencia de princesas menstruantes y otras experiencias referentes en Latinoamérica sobre la educación menstrual emancipatoria. Y así, pues, fuimos abordando temas claves que creíamos importantes dentro de las discusiones sobre la educación menstrual y dio como resultado el libro Sangre y Saberes. Que por cierto, les voy a compartir aquí si quieres, Paula, puedes poner la diapositiva. Ahí dejé Ok. un QR donde pueden ya descargarlo. Pongo esta, la última. Sí. Ok, dame un segundo. Estoy en la diapositiva que no es. Ahora sí. Bueno, me parece muy valioso lo que estás partiendo. Yo quisiera como, eh, ahí se ve. Sí. Ok, me gustaría como devolverme como en un par de cosas que dijiste que me parece como súper, súper importante recalcar y es la importancia de la labor de las personas que hacen activismo menstrual, porque las activistas abren el camino. Las y los y les activistas abren el camino. Esta investigación y recopilación de datos que mencionas, por ejemplo, refleja la importancia de que a nivel individual y comunitario asumamos una postura activa en pro de generar cambios positivos en la sociedad, en vez de esperar que llegue la ONG, la institución, el gobierno, estos grandes actores.
tú y tus compañeras dijeron, bueno, tenemos una inquietud, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, empecemos a recopilar datos. Eso es tan importante y así es que se genera el cambio en la sociedad. A mí me parece muy inspirador escuchar que hay personas generando movimiento en un entorno tan hostil para hacer educación menstrual como el que tú estás describiendo y que justamente es el tipo de entorno que más necesita esta información, ¿cierto? Entonces, eh, qué bacano, pues muy inspirador, las felicito, las admiro un montón, qué importante esa labor que realizan. Y también me gustó un montón, y esto es algo que yo también, con lo que yo también estoy completamente de acuerdo, y es cómo la educación menstrual es una puerta de entrada a un montón de temas y cómo se puede utilizar de una manera muy inteligente y muy estratégica en ciertas comunidades y en ciertos espacios donde no nos quieren dar entrada para hablar, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar de educación menstrual. Y Sí, cómo es sí, que es como una puerta de entrada, fue la palabra que utilizaste, y me parece muy acertado eso, porque, a través de ese diálogo que se genera sobre la menstruación, salen un montón de subtemas y salen un montón de inquietudes en las personas que participan de estos diálogos, que son muy valiosos, y me parece estratégicamente súper clave tener la mente abierta a que vamos a hablar de menstruación, pero también se puede salir hablando de muchas otras cosas y pues es una responsabilidad de la educadora estar preparada para esos diálogos, ¿verdad? sí, Y otra cosa que tú dijiste que me pareció muy bonita, que también es algo que hemos discutido en espacios como los espacios de preparación del bloque rojo, que es como un espacio de activismo en el que yo participo directamente, es esa sensación de estar solas. No es que yo soy la única loca que se está haciendo estas preguntas, pero bueno, yo quisiera hacer un llamado a las personas que están en esta llamada a que miren cuántas personas estamos conectadas y ya somos unas cuantas locas que nos, o sea, solas no estamos. Y también saber y recordarles que además de las personas que estamos conectadas en esta llamada, hay una red enorme en esta región y por todo el mundo de personas que están comprometidas con la educación, la salud y los activismos menstruales. Y este tipo de trabajo que nos conecta y que amplifica las voces de las locas de la menstruación, que en realidad somos legión, no somos tan poquitas, pues ayuda a precisamente eso, a no sentirnos tan solas en este camino que a veces se puede sentir aislado, porque en nuestra vida cotidiana de pronto somos la única persona que está o somos una de las pocas personas que está tan apasionada por el tema, pero bueno, por eso esta comunidad, esos espacios de diálogo con esta comunidad, nos parecía importante generarlos para que nos sintamos acompañadas, porque sí sabemos que puede ser un camino que se puede sentir muy solitario. sí. Bueno, Creo que hay otra cosa volviendo, importante. sí, Ah, dale, perdón. dale, Hay por otra cosa favor. importante que nos motivó a hacer este ensayo, estos ensayos y este libro, es que la escritura es un privilegio. Y es un privilegio que ha estado históricamente negado a las mujeres y a las personas que menstruamos. Entonces, para nosotros era también era muy valioso y necesario escribir el conocimiento que estábamos encarnando en los espacios comunitarios, en los territorios, como una Ujú, forma de legitimar ese conocimiento. Y como tú dijiste al principio, ser academia sin el permiso de la academia, poder dejar ese conocimiento documentado en algo que, bueno, no necesariamente es físico porque no está impreso, pero está allí en internet, se multiplica y llega a muchísimos espacios y vive en algo más allá que nuestras propias experiencias y en nuestra mente. Entonces creo que esa idea de reivindicar el conocimiento situado y los saberes situados de nuestros territorios y de nuestros proyectos y colectivas era muy importante también para legitimarlo y decir, mira lo que y mostrar a la academia, mostrar a otros actores de poder que lo que estábamos haciendo no solamente es transformador, es que tiene una ciencia, tiene una sistematización, tiene una ujú. historia política detrás y tiene un valor epistémico muy importante. Absolutamente, absolutamente, me encanta lo que estás diciendo. Eh, Qué importante es este asunto es como una deuda histórica, ¿no? También
asumir ese papel de generar y consignar ese conocimiento a través de la palabra, en un escrito como el que ustedes produjeron, es, podríamos decir, pues la expresión de pronto los sueños de nuestras ancestras que no les permitieron estudiar, que no, que algunas, mi abuela no terminó la escuela primaria, o sea, no estamos hablando de hace mucho tiempo, de la falta de acceso de las mujeres a la educación superior. Y eh, qué importante es políticamente generar este tipo de material. Entonces, como hay tantas capas de la cebolla, ¿no? Tantas dimensiones en las que esto es una apuesta muy poderosa. Bueno, a mí me gustaría que hablemos un poquito de las diferentes voces que componen el texto, porque ahí no solamente van a encontrar textos de Estefanía, sino que también está Carolina Ramírez, como ella lo mencionó, que es la directora de Emancipadas y bueno, un ¿Quieres? gran referente a Hay, nivel regional. hay una diapositiva, Paula, que tiene todos los... Sí, señora. Sí, señora, aquí estamos. Aquí. ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Entonces, estos son los temas: educación menstrual latinoamericana, una apuesta anticolonialista de Carolina Ramírez, biología emancipadora de colonial como marco para la educación menstrual, Laura Paola Contreras Aristizábal de Colombia. En Aviala hablamos de cuidado menstrual, problematizando el concepto de higiene menstrual para forjar una educación libre de estigmas, de Mariel Soledad Tábara Arismendi de Perú. Espiritualización y despolitización de la menstruación, de Claudia Patricia Monsalve Alborea de Colombia. El arte como herramienta para la educación menstrual emancipadora, de Estefanía Reyes Molleda de Venezuela. Menstruación e infancias trans, de Victoria Lagos, Argentina. Me parece que es una compilación como súper completa de perspectivas que pueden parecer muy diversas, pero que se interconectan de una manera muy bella. Y pues mi pregunta para ti sería, ¿qué te gustaría destacar de los aportes de cada una? ¿Cómo se entretejen estas voces en el libro para construir esta propuesta transformadora? Bueno, creo que el trabajo que hace Carolina es un poco como definir qué es esto de la educación menstrual desde Latinoamérica y qué nos hace diferente, qué nos hace auténticas, qué nos hace críticas a los enfoques coloniales, a los enfoques biomédicos. Y ella hace como un resumen, una síntesis bien... ¿cómo se dice? Completa, que arropa Ujú, todos los enfoques de los ensayos. Y por eso me parece súper bueno para comenzar, porque es inicialmente una explicación desde dónde estamos paradas, ¿no? Desde dónde estamos ujú, situadas ujú, epistemológicamente, ideológicamente, políticamente, para hacer el trabajo que hacemos. El segundo ensayo es de Laura, que me encanta porque Laura habla sobre la biología emancipadora de colonial, de cómo se entiende del cuerpo la medicina y lo biológico desde puntos de vista no occidentales, eh, ujú, pero también lo hace a través de un viaje autorreflexivo casi como biográfico de su propia vida, ¿no? De su propia vida como menstruante. Entonces ella va ujú, explicando cómo a lo largo de su historia menstrual, desde que antes de que incluso su menarquia empezó a hacerse preguntas y empezó a vivir experiencias que la empezaron a hacer cuestionarse cosas. Y cómo ujú, también estuvo influida por los mitos y por las ideas hegemónicas sobre la menstruación. Entonces, ujú, es un ensayo muy bello porque combina como esta idea de la biología emancipadora de colonial como un conocimiento científico también, de alguna manera, un conocimiento válido, pero entretejido con su experiencia menstrual. Y además, entonces ella, además de que se va haciendo esas preguntas, va también
preguntándoles al lector qué opina de esas preguntas que ella misma se va haciendo. Entonces, cada una que lo lea lo puede utilizar también como una especie de autotaller para explorarse a sí misma. Y eso me pareció Ujú, muy lindo en el ensayo de Laura. El segundo de Mariel habla sobre, bueno, por qué esta idea de la higiene menstrual es tan problemática, especialmente cuando se trata de educación menstrual a niñez y adolescencia. Y ella propone conceptos alternativos como cuidado menstrual, como gestión menstrual, bienestar menstrual, como alternativas para abordar estas conversaciones, especialmente con niñas y adolescencia. Eso me parece un aporte súper valioso de Mariel y el trabajo que hacen desde Somos Menstruantes en Perú. Claudia creo que hace uno de los aportes más que quizás es como, no sé si polémico, pero de pronto provocador, porque cuestiona algo que a veces nos sentimos intimidadas de cuestionar, que son las espiritualidades, ¿no? Porque reconocemos que dentro de las espiritualidades hay política, ¿no? Las espiritualidades también son políticas, ujú, especialmente en un contexto en el que muchos pueblos indígenas y muchas culturas han sido borradas, violentadas en Latinoamérica. Y ujú, parte de esa, y parte importante de esas culturas es precisamente su espiritualidad. De hecho, bueno, las mujeres incluso hemos sido quemadas en la hoguera por practicar nuestra espiritualidad y practicar saberes que están asociados a la espiritualidad. Entonces, ujú, eso creo que, esa reivindicación de la espiritualidad creo que es válida y necesaria es cuando enfocamos el activismo de una manera anticolonialista o decolonial. Pero al mismo tiempo creo que eso no nos puede prevenir de cuestionar aquellos aspectos de las espiritualidades o aquellas prácticas de la espiritualidad que terminan enfatizando el tabú y reproduciendo ujú, el tabú y ujú, y discriminando a quienes menstruamos, ¿no? Porque, porque les aísla, porque les impide cumplir, ejercer sus derechos y decidir sobre su propio cuerpo, que creo que es lo más importante, ¿no? Cuando las espiritualidades también limitan la autonomía o las prácticas espirituales limitan la autonomía. Entonces, Claudia hace una discusión súper importante entre esa línea difícil de conseguir de reivindicar la espiritualidad es lo político, pero también cuestionar aquellos aspectos que despolitizan la experiencia menstrual y que por tanto crean ideas o ideologías de la feminidad que terminan romantizándola y que a su vez terminan despojando la experiencia menstrual de aquello que es político, ¿no? Y creo que eso es absolutamente. súper importante que siempre estemos como muy alertas, ¿no? A eso que estamos practicando, a esos discursos que estamos utilizando para no caer en esta despolitización de la menstruación. El arte como herramienta para la educación menstrual emancipadora es el ensayo que yo escribí y en ahí nos enfocamos en un proyecto que hicimos mucho después de haber implementado Niñas Visibles, eh, que se trata de menstruaciones en voz alta, un proyecto que utiliza el storytelling y el arte como una herramienta de resistencia para contar historias menstruales. Y lo hacemos con niñas y adolescentes en comunidades también vulnerables en el contexto de emergencia humanitaria en Venezuela y es un proyecto muy bello que puedo hablar de eso después o ustedes pueden Ujú, leerlo en el ensayo. Y por último cerramos con otro aporte muy valioso y que buscamos desde el principio de Victoria Lagos para hablar sobre cómo involucrar, cómo abordar el tema de la educación menstrual de una manera que no reforzara el esencialismo femenino y que ujú, discriminara a las niñas y adolescentes que nos identifican como mujeres. Y, ujú, ujú. y eso creo que Victoria hace un aporte súper bueno y de lo que carecemos muchos referentes, porque
también es difícil abordar. Yo reconozco que nosotras mismas siempre hemos tenido desde el día uno el interés de abordar esto desde una perspectiva diversa y que reconozca los derechos y las identidades de las personas que menstruan, que no se identifican como mujeres, pero también encontramos muchos obstáculos porque entramos a colegios católicos, por ejemplo, o entramos a comunidades donde las iglesias evangélicas han penetrado de forma muy fuerte y entonces Ujú, tenemos que navegar en aguas muy difíciles porque queremos tener acceso a esas comunidades, queremos tener acceso a esas personas y a esa niñez, pero también no queremos por ello dejar pasar conversaciones importantes y temas álgidos. em, sí, aunque eso nos cueste a veces volver a esa comunidad, ¿no? La oportunidad de volver a esa comunidad, aunque nos cierren las puertas de esa comunidad, porque bueno, tenemos también unas convicciones y unos valores que no vamos a sacrificar por nada, ¿no? Y creo que este ensayo de Victoria nos da luces sobre cómo podemos tener esas conversaciones también negociando las maneras en las que abordamos esta educación en contextos donde hay mucha resistencia en contra de las ideas LGTBI o de la comunidad LGTBI o de las ujú, cuestiones no normativas sobre la sexualidad. ujú, ujú, ujú. Y este es uno de esos temas que estábamos hablando en el que la educación menstrual puede ser una puerta de entrada para generar otro tipo de diálogos y para generar un espacio seguro para estas identidades. Bueno, por acá por el chat yo estoy viendo unos comentarios. Por aquí Lola Moreano nos dice felicitaciones por ese increíble trabajo. Esta publicación es de difusión abierta. Y luego también Carpa Roja dice, es encantada de estar aquí y Estefanía, necesito contactarte. Entonces, por acá en el chat ya hay un link y voy a volver a poner el QR. En el QR está el texto, ¿verdad, Estefanía? Sí, sí, Ok, aquí. es un ebook que creamos para difundirlo de forma abierta y gratuita a todas las personas interesadas en el tema. Está alojado en nuestra página web, en la página de proyectomujeres.org, pero también va a estar muy pronto, luego de que puedan reestructurar, rediseñar la página en el sitio de princesas menstruales, perdón, princesas menstruantes y la Escuela de Educación Menstrual Emancipada. Pero entiendo que están pasando como por un periodo de renovación de la web y una vez que se Sí. complete también van a encontrar ahí también la publicación. Perfecto, entonces para los que están en el chat, si regresan unos cuantos mensajes, ahí va a estar el enlace donde pueden hacer la descarga directa y aquí en el QR también pueden encontrar el texto. Mientras pasamos a lo siguiente, yo quisiera abrir el espacio del chat para para las que están conectadas, si tienen alguna pregunta, o si de pronto quieren compartir alguna reflexión, qué les resuena de lo que hemos estado conversando, de pronto compartir alguna experiencia de educación menstrual en los territorios que habitan, en los territorios a donde han podido llegar con la educación menstrual. Em, por acá están diciendo, estoy en Venezuela y llevo años llevando el tema y es tal cual, cómo educar sin tener el apoyo educativo. Bueno, eso es súper real para las compañeras de Carpa Roja y bueno, por eso la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas hace estos esfuerzos para generar comunidad y para generar conocimiento que otras personas puedan apropiarse y una de las misiones que tenemos más fuertes desde la escuela es educar educadoras. Y entonces, pues aprovecho aquí para hacer la cuña, decimos en Colombia cuña, publicidad, En Venezuela de también. que de que estamos pues siempre ofertando diferentes cursos con diferentes enfoques y pues ofreciendo herramientas para todas las personas que quieren ahondar en estos temas y para todas las personas que quieren estar mejor preparadas para asumir una labor como educadoras menstruales o promotoras de la salud o activistas. Bueno, ahí estamos súper disponibles para eso.
yo quisiera volver sobre algunas de las cosas que dijiste, porque me parece que hiciste pues que reuniste a un equipo muy chévere en este texto. Y bueno, vamos a empezar en orden. Voy a volver a la diapositiva para que no se me olvide ninguna. Y bueno, empezando por Carolina Ramírez, pues Carolina, como todas las que estamos aquí sabemos, es un gran referente, es punta de lanza en la región en, eh, en el sentido de la educación menstrual latinoamericana. A quienes no hayan tenido la oportunidad de leer el texto de Carolina de Educación Menstrual Emancipadora, les recomiendo mucho que lo lean. Ese texto también es de difusión abierta, entonces no es sino que lo soliciten, que entren al enlace de la biografía de Emancipadas y lo busquen, porque ese texto también es una compilación y pues abre mucho la perspectiva en ese sentido. Luego está Laura y esto que estabas diciendo del recuento que ella hace de su vida, no sé si tú sabías, Laura es antropóloga, Sí. entonces tiene mucho sentido, pues como esa forma en la que ella escribe su ensayo. eh, el curso de Laura también, el diplomado que dirige Laura, es muy bueno y es muy completo en términos de salud menstrual. Yo soy alumna de Eh, este diplomado y de verdad la sí. experiencia fue súper chévere y viene de alguien que en principio se sentía muy incrédula de las formas de sanación y medicinales alternativas. Y de verdad que Laura me hizo cuestionarme muchas cosas y hacer cambiar de idea en muchos paradigmas que tenía y que estaban interiorizados, o sea, ni yo misma los Ujú. había como identificado hasta que participé en esa otra cuña aquí al diplomado de educación de salud menstrual de Laura, porque de verdad es una experiencia que vale la pena hacer. Excelente, excelente. Sí, es como lo que decías ahorita de generar conocimiento sin permiso de la academia y decir, bueno, yo no tengo un posgrado, pero yo tengo estas preguntas y estoy recopilando estos datos y estoy generando este texto y pues yo no necesito que ningún panel de tipos me valide para que este conocimiento sea válido y precisamente eso es lo que estamos haciendo nosotras pues como con todos estos ejercicios y qué bueno que en ese camino también se cuestionen formas de abordar los procesos de salud porque es obvio a estas alturas de la vida que el sistema convencional biomédico se queda corto en muchos casos para abordar las diferentes condiciones de salud que enfrentan las personas y que hay conocimiento milenario de diferentes grupos que es perfectamente válido y que deberíamos echar mano para apoyarnos en nuestros procesos de salud. Aquí no le estamos diciendo no vaya nunca al médico, aquí estamos diciendo puede haber otras alternativas que pueden apoyarte en tu proceso de salud y eso hace parte de colonizar el saber. Entonces, qué importante eso. Bueno, luego está Mariel con un tema que a mí personalmente me apasiona un montón, que es cuestionar esta noción de higiene y proponer otras formas de hablar de, de cuidado menstrual, bienestar menstrual, gestión menstrual, porque es muy importante, es un punto súper importante que yo pienso que debemos seguir enfatizando en nuestras campañas de activismo, porque desde el lenguaje es que le damos forma al mundo. Entonces, si estamos hablando de higiene todo el tiempo, estamos diciendo que la menstruación es algo que necesita limpiarse implícitamente. Entonces, es muy importante hacer estos análisis y cuestionarnos la forma en la que hablamos de esto. Y hay personas que de pronto creen que es perder el tiempo, pues como entrar en en estas conversaciones sobre el lenguaje, pero yo soy de las personas que piensan que es muy importante abordar estos temas y cuestionarnos en la forma como hablamos de las cosas. Em, bueno, Claudia es una persona demasiado bella y me parece que toca un tema que, como tú dijiste, es un poquito espinoso, pero súper importante. Me parece que es muy importante tener un ojo muy crítico a la hora de acercarnos a las prácticas espirituales y de romantizar
algunas de las prácticas espirituales, porque, por ejemplo, muchas prácticas de seclusión con las niñas cuando empiezan a menstruar tienen, en teoría, un trasfondo espiritual y pues sabemos que son eh, prácticas de segregación. Si lo hablamos en términos, si lo vamos a definir de alguna otra forma, es segregación de una persona por su condición de cuerpo que menstrua, ¿cierto? Entonces, es importante tener un ojo muy crítico y cuidarnos de caer en perpetuaciones del tabú menstrual. Y me parece que Claudia tiene ahí una forma de nombrar todo esto súper importante y súper valiosa. El arte como herramienta para la educación menstrual también es un tema pues que a mí personalmente me apasiona un montón, me parece súper importante. Creo que el arte es una herramienta y un vehículo supremamente valioso para expresar este tipo de ideas, para llegar a diferentes esferas de la sociedad simultáneamente. Eh, pues, además que tú eres, pues, como los ovarios y el cerebro de donde salió, pues, todo este texto, me parece muy, muy, muy bonito. Y menstruación y infancias trans, pues, es un tema supremamente importante que también tenemos que incluir en el diálogo, porque si bien no todas las mujeres menstruan, ni todas las personas que menstruan son mujeres, hay un montón de personas que no se identifican como mujeres y es importante incluirles en estos diálogos y evitar caer en esencialismos cuando estamos hablando de menstruación. Entonces, que me parece que es como se dice en inglés, un dream team, ¿cierto? O sea, como un equipo soñado de diferentes voces y perspectivas que se recopilan aquí. Bueno, no sé si por el chat hay preguntas, por acá estoy viendo. Yo creo que No veo. algo Sí, importante dale. que decir es que esto lo escribimos en la mayoría, sí, para la mayoría lo escribimos entre 2022 y 2023. Y Ujú, nos tomó un tiempo esto que hablamos de, bueno, escribir es un privilegio, bueno, desarrollar un proyecto como este a veces también es un sí, privilegio que a nosotras, balanceando diferentes roles y diferentes trabajos, ha sido también un reto, pero creo que todas estamos de acuerdo, todas las autoras estamos de acuerdo que lo que está escrito ahí no está escrito en piedra y que nuestro conocimiento va evolucionando y que nos seguimos preguntando cosas, que no estamos dando por sentado lo que compartimos ahí y que al contrario siempre estamos atentas, alertas a lo que nosotras empezamos a entender como verdades absolutas para poder seguir deconstruyendo el conocimiento, seguir deconstruyendo nuestros cuerpos, seguir pensando y cuestionando lo que hacemos para evolucionar, porque al final no solo el conocimiento, sino la educación menstrual y los activismos están vivos y están en constante evolución y así deben ser para poder ser ujú, transformadores, ¿no? ujú, ujú, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo quisiera pasar a que nos cuentes un poquito más de tu proyecto. Ahorita nos diste un abrebocas con esto de menstruaciones en voz alta. Yo por acá, pues como tuve el privilegio de acceder a las diapositivas temprano, entonces sé que aquí siguen unas diapositivas que hablan del tema y me gustaría mucho que nos cuentes un poco más de qué va ese proyecto. Sí, Menstruaciones en Voz Alta es un programa comunitario que desarrollamos en 2022 eh, y 2022 y 2023 no hemos tenido lamentablemente los recursos para volverlo a repetir, pero se trataba de desarrollar historias menstruales con niñas y adolescentes de comunidades vulnerables como una manera de aprender sobre el cuerpo, de aprender sobre la menstruación y el ciclo menstrual, pero también de combatir el tabú y de construir historias alternativas que demostraran que la menstruación no es una experiencia universal y que por el contrario todas lo vivimos de formas diferentes. Y inicialmente también era una apuesta a, bueno, ¿cómo podemos desarrollar historias contrahegemónicas aquí? Y creo que una de las grandes lecciones de este programa es que, bueno, no necesariamente todas las personas tienen por qué vivir una experiencia menstrual contrahegemónica.
lo importante es que vivamos experiencias menstruales y reflejemos y contemos historias menstruales que sean auténticas, que de verdad reflejen las experiencias encarnadas que vivimos, ¿no? Y eso para nosotras fue como una lección importante porque quizás llegamos con unas expectativas que en el camino pensamos, bueno, no las vamos a poder cumplir, pero realmente cuando vimos el resultado final, dijimos, claro, lo importante no es lo que cada una individualmente cuenta, sino que en conjunto todas estamos demostrando que la experiencia menstrual es diversa, es situada, es única y que todas es precisamente en la riqueza de ese universo que se construye la revolución, ¿no? que estamos haciendo. Y entonces, bueno, el proyecto consistía de unas 10 sesiones más o menos que hicimos con las niñas de entre 10 y 17 años. Él usamos técnicas de storytelling enfocadas en tres estilos. La fotografía, le dimos una cámara de rollo desechable a las participantes el primer día del programa para que se las llevaran a sus casas. Les también dimos talleres, además de fotografía, les dimos talleres sobre escritura creativa y les dimos talleres también sobre dibujo, como para hacer cómics y ilustraciones, que también sirvieran como vehículo para contar las historias. Esto fue muy, muy retador porque, como verán, las niñas tenían diferentes edades, pero también tenían diferentes habilidades de lectoescritura. Algunas no sabían escribir ni leer, otras sabían escribir y leer muy bien, otras lo podían hacer, pero con dificultades. Entonces eso nos obligó a adaptar el programa a la medida que iba sucediendo, pero al final fue una experiencia muy linda, muy rica. Creo que las niñas aprendieron muchísimo, pero nosotras aprendimos mucho más de ellas y de la experiencia. No se trató de un proyecto en el que estuviésemos preocupadas porque ellas aprendieran sobre el ciclo menstrual, sobre el cuerpo, la vulva, la vagina. Era más bien un proyecto para desafiar el tabú, hablar sobre cómo la experiencia menstrual era política, cómo la experiencia menstrual era importante de normalizar y de hablar en espacios comunitarios como este, como en la familia, con las amigas. Y en eso básicamente enfocamos las historias. Sin embargo, cabe destacar que algunas de estas niñas ya habían participado en programas de educación menstrual, nuestros anteriores, que se enfocaban más en, bueno, en saber aprender sobre el ciclo, aprender sobre la menstruación. Y ellas entonces, con ellas fue más rica la experiencia porque ya tenían como unas capas de construcción y de cuestionamiento que les ayudó a emprender ahora esta tarea de una manera mucho más crítica. Pero bueno, no fue el caso de todas. Sin embargo, creo que al final el resultado fue muy lindo y lo cerramos con una exhibición comunitaria de todas las historias, donde ellas invitaron a sus familias, a sus hermanas mayores, a los vecinos. Y eso, donde lo ven ahí, esas imágenes que ven ahí con los banderines rojos, fue en la exhibición y que la hicimos en un colegio de la comunidad durante la época de vacaciones. O sea, no habían clases, entonces pudimos usar el colegio de forma mucho más libre y pudimos invitar a la comunidad ese día a que viera todas las muestras de arte exhibidas, las historias menstruales exhibidas. Arriba, Pau, hay una historia que me parece una de las más lindas, ¿Qué? eh, ajá, que estuvo exhibida, se llama La menstruación no me quita lo guachafitera. No sé si ustedes entienden qué significa guachafitera. Es como una niña que le encanta reírse, que le encanta hacer bromas. eh, Eso significa guachafitera en Venezuela. Mi En nombre es Colombia Ariel. también. En Ajá, Colombia también se usa la palabra guachafita, es como fiesta, desorden. exacto, desorden, exacto. Mi nombre es Arianis de Los Ángeles, tengo 11 años y me vino mi primera menstruación el 21 de diciembre del año pasado. Eso era un tema recurrente en las historias menstruales, la menarquia. Eh, Ujú. Al principio no sentí dolor, pero la veía como algo asqueroso. Yo decía, uy, a mí nunca me va a venir eso. No quería sentirme asquerosa. Mi mamá me dice que la regla es normal, que no esté cerca de los chamos porque me voy a alborotar en un sentido Ujú, sexual. Mis ujú. familiares me dicen también que me voy a alborotar, como si no siguiera siendo niña. Me da mucha rabia y ganas de llorar. En mi vida he sufrido muchas cosas.
He visto mucho maltrato, pero dentro de todo siempre tengo a mi hermana. Ella me enseña que con la menstruación puedo hacer todo, que puedo correr, jugar y seguir siendo una niña guachafitera. No soy una mujer porque me venga la menstruación, sigo siendo una niña que menstrua. Voy a seguir corriendo, saltando, gritando con mi guachafa y nadie me puede decir lo contrario. Ah, por cierto, ya la menstruación no me da asco. Esta, Amo. esta es una de las más lindas porque además venía de una de las niñas más chiquitas del programa. Entonces, es como te encuentras esas sorpresas, ¿no? De que Ujú, la rebeldía viene de quien menos la esperas y creo que esa historia, cuando la analizamos frase por frase, nos damos cuenta como, bueno, identificamos los tabúes, identificamos los mitos, identificamos los discursos hegemónicos que nos repiten las mamás y las abuelas, pero también identificamos sus formas de resistencia, ¿no? ujú. Cómo se acompañan sororamente entre las hermanas y cómo se validan sus experiencias entre ellas y cómo la otra generación está cambiando las cosas. Y eso, esta es una de las historias, esta es una de las muchas historias que me parece que refleja mucho todo eso. De una manera tan sencilla y tan encantadora como las palabras de una niña de 11 años, ¿no? Sí, sí, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, qué proyecto tan potente, qué iniciativa tan bonita. Voy a poner aquí esta otra imagen que me parece muy bella. También es como del cierre de la actividad. Sí, esa es en la exhibición. Ujú, ujú. Bueno, y para las personas que te quieren contactar, por acá de Carpa Roja están con interés y yo estoy segura que en la llamada y luego para las personas que nos vean en diferido por YouTube, va a haber personas que estarán interesadas en contactarte. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo te pueden, bueno, aquí estás dejando el correo también para las personas que quieren contactar a Estefanía de una manera más directa. Em, Sabemos que estos espacios también son para tejer red, entonces si hay compañeras que de pronto quieren escuchar más directamente de Estefanía sobre su experiencia, que tienen preguntas para ella, que de pronto la quieren invitar a algún proyecto o le quieren pedir más información, bueno, ella ahí está dejando su Instagram y su correo. Yo voy a volver a poner aquí el enlace para quien no ha accedido al texto aún, porque pues esa era una de las ventajas de conectarse con nosotras y era acceder al material directamente para que lo descarguen, para que lo compartan, sabe que es libre, entonces lo pueden incorporar a sus prácticas educativas. eh, las autoras estoy segura que van a estar dispuestas a cualquier pregunta que de pronto pueda surgir. Y bueno, no sé si ya estamos como llegando a la hora de cierre. No sé si de pronto, Estefanía, tú quieras como cerrar con algún mensaje. Me gustaría preguntarte qué palabras quisieras compartir con personas que estén iniciando en la educación, la promoción de salud o el activismo menstrual. O sea, si tú de pronto pudieras volver en el tiempo y a la Estefanía del 2018, el 2019 decirle algo, ¿qué le dirías? Y qué le dirías a todas estas personas que están empezando y que están inspiradas por este trabajo tan bello que tú estás haciendo? Bueno, yo creo que es importante escuchar las experiencias y saberes de quienes han estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo en otros territorios de Latinoamérica, en nuestro país. En Venezuela no somos, creo yo que no somos muchas las que estamos haciendo este trabajo, pero estoy segura que ahí existen y por eso es importante pues, conectarnos con todas las personas que creemos que pueden ayudarnos a ver luces sobre cómo hacer este trabajo de una manera crítica, de una manera transformadora. Y eso en primer lugar, creo que lo segundo es no dar por absoluto ninguna verdad. Siempre hay que estar como repensando, cuestionando las prácticas, probando metodologías, eh, también adaptando lo que hacemos a los diferentes contextos, las diferentes comunidades, los diferentes grupos. Eh, y, mm,
y eso nos obliga a desarrollar metodologías, pedagogías, epistemologías que son flexibles, ¿no? Que no están encorsetadas en estructuras que no son, que son inamovibles, sino que van también tomando la forma que el territorio y las personas nos obliguen a hacer, ¿no? Y yo creo que es importante que documentemos también todo lo que hacemos. Eso nos ayuda a sistematizar el conocimiento, a sistematizar las experiencias, las metodologías, y así podemos aprender nosotras mismas, pero también difundir lo que hacemos a otras para que puedan aprender de ello también y juntas seguir construyendo este tejido transnacional, latinoamericano, de saberes y de pedagogías y epistemologías menstruales. Creo que esos son como los pilares que nosotras nos van como guiando y seguimos aprendiendo y seguimos haciendo. Qué bien, me gusta mucho lo que dijiste. Eh, yo soy mucho de devolverme y como repetir lo que más me gusta y me gustó mucho que empezaste con recordar las raíces, recordar y tener presentes a las personas que llevan haciendo esto más tiempo que nosotras y también es como un ejercicio político de memoria del Sí, trabajo de otras mujeres y otras personas que vienen antes que nosotras, ¿cierto? Estamos paradas sobre los hombros de nuestras ancestras, entonces eso es súper importante. Cuestionar los conceptos, tan importante en la construcción de conocimiento, desarrollar metodologías flexibles, me encanta eso, porque las metodologías deben adaptarse a las poblaciones y no al revés. sí, ¿Cierto? Y es algo que se está cuestionando ahorita desde las nuevas pedagogías y me encanta. Y documentar, sistematizar el conocimiento para nosotros y para poderlo difundir y contribuir al tejido. Qué valiosos esos consejos, Estefanía. De verdad que es un placer tener esta conversación contigo. Las felicito por este trabajo tan bello. El texto además tiene unas ilustraciones bellísimas para quienes no, para quienes apenas lo van a ver. Está muy hermoso y la información es súper potente, que vuelvo y digo, es una información que es de distribución libre para que lo integren a sus prácticas. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras en esta noche. gracias No a sé ti, si Paula. alguien quiera decir algo más. Por acá en el chat nos están diciendo, Estefa, muchas gracias. Me palpita el corazón ver estos trabajos, me da toda la esperanza y de verdad nos hace sentirnos acompañadas. Paola y emancipadas, gracias por esta oportunidad. Por aquí Paola dice, Estefanía, gracias por tu generosidad, por compartir tu rica experiencia. Gracias Pao, por tus intervenciones tan valiosas siempre. Gracias, Paola. Gracias, Lau, desde Perú. Ay, a mí me dolió mucho no estar allá en el encuentro. Les mando muchos abrazos a las compañeras peruanas. Vanessa dice, es precioso su trabajo, es una inspiración para quienes vamos empezando a hacer educación menstrual en nuestros territorios. Muchas felicidades. Gracias por compartir, muchas gracias. Gracias por este espacio. Voy a leer esta belleza del libro. Gracias por seguir construyendo conocimientos situados. Y las pensé mucho también. Eh, y bueno, para quienes dudan de la importancia de generar este tipo de material, pues esta es una muestra del impacto que puede llegar a tener. Si alguna de ustedes está pensando, yo quiero escribir un fanzine, yo quiero generar una ilustración, es que me dan ganas como de generar un texto y lo está dudando, esta es la señal que usted le estaba pidiendo al universo de que lo haga, porque es Yo creo, importante y es urgente y es necesario. ¿Qué vas a decir, Estefa? yo creo que ese es un mensaje con el que deberíamos irnos de háganlo con miedo, pero háganlo imperfecto, pero háganlo con dudas, pero háganlo, porque lo importante es que lo hagamos y nada va a ser perfecto, nuestro conocimiento no es infalible, pero lo importante es que nos escuchen, que nos lean y que en el proceso en el que nosotras nos lleva a escribir, también nosotras aprendemos cosas. Y entonces creo que para mí esto es una lección importante de hacer el libro. Por eso nos tomó tanto tiempo, porque
autoexigimos muchísimo como mujeres, dudamos mucho de nuestros saberes, dudamos mucho de nuestras capacidades y, Ujú. y al final del día, miren, la mayoría de las veces los hombres no tienen una audacia desde la ignorancia que los hace estar donde están. Y por eso creo que lo importante para mí, una de las lecciones importantes para mí de esta experiencia y de muchas otras es mejor hecho que perfecto. Sí, sí, me recuerdas una frase que leí por ahí en algún meme o algo que decía algo como, ¿te imaginas qué sería el mundo si las mujeres tuviéramos una fracción de la confianza que se tiene un hombre mediocre? Exactamente. Ahí les dejo la inquietud, nos dejo la inquietud para todas las que estamos dudando de sacar esos materiales y compartirlos con el mundo. Bueno, hay una necesidad y esperamos que este espacio, además de servir para que conozcan este trabajo tan maravilloso que han generado las compañeras, también sirva de inspiración para que ustedes mismas se pongan manos a la obra con esas ideas que sabemos que están ahí y que el mundo está esperando por escucharlas. Muchas gracias a todas por estar aquí y bueno, las esperamos en una próxima cátedra. Muchas, muchas gracias. Chao, Paoli, gracias a todas. Cuídense, nos Gracias. vemos en una próxima.